El trabajo es lo que no faltará, garantizó Pablo. Mientras le explicaba a Aretusa algunos detalles sobre la operación de esa colonia, Demóstenes se acercó a la ventana y vio a Otto, que todavía hervía de rabia, en su delirio especial. «¿Este es ese espíritu al que ayudaste la noche que estuvimos en casa de Zenira y Luis Paulo?», preguntó, que también fue uno de los colaboradores desinteresados de esa colonia. «Sí, es Otto», confirmó Temis. «Asesino. Es un asesino», gritó Otto sin detenerse. «Parece furioso», comentó Demóstenes. «No pensamos que cambiaría sus disposiciones. Íntimo tan abruptamente. La noche que lo recogimos en el apartamento se veía tan frágil», comentó Temis, mirándolo también a través de la ventana. «Tu sufrimiento es un conflicto entre dos partes de tu carácter, que se intercalan en su mente, confundiendo sus sentimientos», explicó Pablo, acercándose. «Un lado de Otto quiere cambiar, recuperar la esperanza y volver al camino del bien. El otro, sin embargo, todavía no está satisfecho con lo que le dieron. Hecho en el pasado y se retuerce de rabia al pensar en sus viejos enemigos, tienen una nueva oportunidad de redención. Como está muy desequilibrado en términos de vibraciones vibratorias, sigue oscilando entre estos dos extremos, sin no ser capaz de definir ni siquiera por sí mismo lo que en realidad te gustaría. Él no ha cambiado en absoluto. Algún día todos me darán la razón. Por detrás, por esa cara de santo, Vítor es un asesino». Despotricado Otto, paseando arriba y abajo, angustiado. «Asesino». Bandera de Brasil, repetía entre lágrimas. Había mucho dolor en sus palabras. Tu tono no expresaba solo odio y rebeldía, pero sobre todo mucho dolor. Un dolor interno y profundo que no le permitía ni un minuto incluso la paz. Era un espíritu atormentado. Si tan solo no hubiera recordado tantos hechos pasados cuando volvía a encontrar a Víctor, se lamentó Temis, bajo la mirada atenta de Grezuse. El caso es que Otto no pudo estar entre los encarnado cuando se llevó a cabo la reunión. Experimentó una grave crisis de identidad desde el momento en que fue abortado, no todavía estaba recuperado cuando decidió unirse al levantamiento. Se rebela y huye de la colonia, dispuesta a acosar al doctor que le había quitado la vida con tanta crueldad, analizó Pablo. Lo que más me impresionó de este caso fue la rapidez con la que identificó a Vítor, desde la primera vez que lo vio, por casualidad, en el edificio del doctor, comentó Temis. Otto lo reconoció por sus rasgos de carácter. La gran mayoría de los espíritus parte para nuevas experiencias en el campo carnal lleno de nobles ideales, creyéndose diferente después de años de estudios y reflexiones en el plano espiritual. Sin embargo, una vez protegidos por la bendición del olvido, no pocas veces acaban dejando casi todas las tendencias que él condujo a la caída en sus últimas experiencias pasadas, Pablo explicó. Tales espíritus tenían acceso al saber, pero no permitió que las enseñanzas penetraran verdaderamente en sus almas, como demuestran tan pronto como su personalidad real, en la llamada altura de la adolescencia, añadió Demóstenes. No puede engañarme. Sé que no ha cambiado. Di que no ha cambiado. Siguió gritando Otto, desde el interior de su habitación especial. Otto es el retrato de una situación que comúnmente sucede en el mundo carnal, reiteró Pablo. Todo el tiempo la gente emite la vibración de los sentimientos y pensamientos que pasan a través de ellos íntimas, aunque no esbocen una sola palabra que las revele. Sin embargo, estos sentimientos y pensamientos se esparcen en el aire. Así como un olor a perfume se esparce entre los encarnados, creando lazos mentales con seres que ya no viven en la tierra. Estos lazos los mantienen conectados y los acercan a estos seres, con que alguna vez experimentó una relación de afinidad, buena o mala. Malo. Entonces eso significa que la afinidad también puede existir en un ¿sentido negativo? Trató de entender a Grezuse. Pero es claro. ¿Nunca escuchaste en la tierra que el amor y el odio, los sentimientos son hermanos? Intervino Demóstenes. A veces incluso nos unimos más fuertemente a aquellos a quienes hemos odiado, pensamiento fijo y constante sobre el objeto de nuestro odio, que a los que amamos. Es verdad, reflexionó Grezuse. ¿Sabes que nunca te diste cuenta de esto? Lo entiendo, reflexionó Temis. Una vez atraído por vibraciones de amor u odio, los espíritus son capaces de identificar personalidades del pasado comprobando el mantenimiento de los rasgos de carácter. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Insistió Otto,
ajeno a todo que se dijo fuera de su celda acristalada. Simpatizada con su desesperación, Temis cerró los ojos y rezó con todo tu amor sus palabras, pronunciadas en oración concentrada mental, llegó a Otto como una lluvia de estrellas plateadas y chispeante, que parecía adherirse a su cuerpo espiritual deforme, calmándolo gradualmente. Bendito seas, Padre mío, cuya bondad nos permitió estar aquí ahora, unidos en torno a este ser que tanto necesita de nosotros ayudarle a alcanzar etapas más altas de su trayectoria evolutiva. Perdónanos, Señor, si no podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bien de la evolución de este espíritu. Aún así, ilumínanos, Padre, en este momento, con tu excelente y magnánima luz, ten piedad de este nuestro hermano, haz brotar en él una simple chispa de tu infinito amor. Sabemos, querido Padre, que una simple chispa tuya al amor es más fuerte que el sol que ilumina toda la tierra. Tú eres la luz mayor, la luz que sana y nutre, la luz que nos hace ver, la luz que alivia, la luz que alivia, la luz que nunca abandonar. Y es con esta fe, Señor, que te imploramos, ilumina este espíritu, encuentra la manera, Señor, de hacer que tu la luz penetre en el mundo de tinieblas que ha creado para sí mismo. Sabemos que tu infinita misericordia nunca se va. Contesta a la oración de uno de tus hijos. Con esta certeza, Padre, te damos gracias por esta bendición de amor. Cuando Temis terminó su oración sincera, su rostro completamente bañado en lágrimas. Otto durmió. Parecía un niño indefenso, acurrucado en medio de la cama como un pequeño feto. Las vibraciones que emanaban de él, sin embargo, mostraban que era un ser que estaba muy enfermo. Mirándolo, sus protectores tenían acceso a todo lo que sucedía en su casa mental. Mientras aparentemente estaba soñando, desde la región de su emergió un vapor gris, que recuerda a una nube cargada de lluvia. Envueltos en este vapor, podrían ser identificados diversos instrumentos médicos como tijeras, bisturíes e incluso un extraño aparato que se asemejaba a una especie de una aspiradora de proporciones en miniatura. ¿Qué son todas estas cosas?, preguntó Aretusa, impresionado. Son traumas que quedaron grabados en la memoria espiritual de Otto y quienes hoy actúan como instigadores de su revuelta, explicó Temis. ¿Pero todos estos dispositivos fueron utilizados en un solo aborto?, insistió Aretusa. La verdad no. Digamos que todos son parte del pasado de Otto. A medida que se vuelve más consciente de su si es así, entenderás mejor lo que estamos diciendo, agregó Pablo. Los cuatro aún permanecieron, durante bastante tiempo, allí. Concentrado, rezando por Otto. Posteriormente, Demóstenes se despidió del grupo, partiendo para realizar algunas tareas, y Temis invitó a Aretusa a dar un paseo por los jardines que rodeaban el edificio, en realidad un gran hospital, con varios departamentos que llegaría a conocer a su debido tiempo. Y una gran idea, animó Pablo. Mientras tanto me quedo aquí terminando unos reportajes. Una vez más, Lezuse se sorprendió por lo que vio. El inmenso jardín que se extendía alrededor del edificio del hospital parecía incluso cosa de película. Todo allí parecía más vivo que lo más bello. Paisajes que tuvo la oportunidad de apreciar en la tierra. Los colores eran diferentes, más intensos, más vibrantes, de matices por ella desconocida: el verde del césped, el azul del cielo, el color de las flores esparcidas por los macizos que formaban el diseño de pájaros, mariposas, mariquitas, cometas. Incluso las flores eran diferentes. De cerca, mezclándose en una variedad de especies también nunca visto en su planeta de origen, mientras que las fuentes de aguas cristalinas despedían una delicada fragancia, que recordaba a las aromas de jazmín. Sin embargo, algo faltaba en ese magnífico paisaje. La alegría de los niños corriendo por el césped, sus risas, sus grititos, sus bailes, nada de eso existía en aquella colonia que, aunque hermosa, parecía envuelta en un aura de profunda melancolía. Mirando más de cerca ahora, Lezuse se dio cuenta que hasta los árboles, con su antigua melena de flores colgantes, parecía sollozar bajo el ruido de las aguas que corrían triste por algún arroyo cercano. ¿Por qué todo aquí es tan triste?, preguntó, sintiendo el corazón apretado por ese peso que colgaba en el aire. El ambiente local es un reflejo de la psique de quienes habitar. No olvides que estamos en una colonia que alberga seres que fueron rechazados, aclaró Temis. Luego, los dos dirigieron su atención a un grupo de una veintena de niños que salieron del edificio hacia el jardín, bajo la tutela de dos señoras vestidas de hermanas de la caridad. En silencio, bajaron las escaleras del hospital y, poco a poco se dispersaron, solos y pensativos, por el césped verde intenso.
contagiados por la tristeza que parecía dispersarse por el ambiente junto con esos niños, la misma Aretusa, que tiempos encarnados, ella siempre había sido tan restringida que no podía contenerse las lágrimas. «Controla tus emociones, querida hermana», preguntó Temis, apretándole la mano en un gesto de cariño que era característica. «No es bueno que la vean llorar así. Los trabajadores de esta colonia debemos mantenernos firmes en la voluntad de transmitir armoniosas emanaciones de alegría, amor y optimismo. Solo así podemos contribuir a paliar la atmósfera pesada que nos rodea». «Lo siento». Ella respiró hondo, secándose las lágrimas. «Las yemas de los dedos, lamentablemente, nuestro primer contacto con estos seres siempre es muy doloroso», observó Temis, sin soltar su mano. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos más. Mirando al grupo a lo lejos, una de las hermanas logró reunir un pequeño número de reclusos y comenzó con ellos un juego de círculos, en el que los niños comenzaron a participar, comenzando sin mucho entusiasmo. Aunque no lo parezca, juegos como este ayudan a aquellos espíritus a olvidar, aunque sea por un breve momento, el odio y el sentimiento de inconformismo que llevan en el corazón, explicó Temis. ¿Todos los reclusos están así de tristes?, quería saber Grezuse. Como dice siempre el hermano Guilome, nuestro mentor, nunca debemos generalizar el razonamiento ni estandarizar los efectos. La especificidad de cada caso determina absolutamente individuo con respecto a las repercusiones sufridas por el espíritu eliminado de su cuerpo en el proceso de estructuración. Es cierto que la tristeza es un rasgo llamativo en la mayoría de nuestros reclusos. Después de todo, siempre es doloroso prepararse para cumplir con una determinada tarea y de repente te encuentras incapaz de completarla. Yo diría que es frustrante por decirlo menos, observó Aretusa. Sin embargo, según su evolución, cada espíritu reaccionará diferente a esta frustración, componiendo la infinidad de pinturas que albergamos en esta colonia, aclaró Temis. ¿Cómo así? Quería entender mejor a Grezuse, sin capaz de apartar los ojos del círculo donde jugaban los niños. Estos espíritus que ahora estás observando son parte de una clase de evolución media. Experimentar dificultad en olvidar la decepción que experimentaron recientemente, sin embargo. Alimentar sentimientos de rebelión contra aquellos que serían sus futuros padres y ningún deseo de venganza. Solo necesito hora de recuperarse, ejemplificó Temis. Aretusa permaneció unos instantes más con su atención fijo en la canción de cuna que los niños ahora parecían cantar con un poco más de entusiasmo. Aún así, era una entonación lenta, como si todos estuvieran debilitados por un resfriado muy fuerte. No sé si podría sentir solo una tristeza debilitante, si estuvieras en sus zapatos, pensó para sí misma. ¿Quizás quería venganza? Con todo estoy seguro de que estaría sintiendo mucha rabia. ¿Será que hay espíritus que logran perdonar inmediato?, preguntó con incredulidad. ¿Y por qué no? Temis sonrió. ¿Jesús no perdonó a sus verdugos al ser clavados en la cruz? ¿No es eso lo que nos enseñó? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, le recuerda Aretusa. Inmediatamente tomó en serio las palabras del maestro. Pero Jesús fue el espíritu más evolucionado que jamás haya existido en la tierra. Ella argumentó. Estamos hablando de seres ordinarios, que aún no han reencarnado en nuestro planeta. Veo a qué te refieres. Sin embargo, incluso entre aquellos que aún falta pasar por la corteza, los matices son infinitos. Evolutivo. En términos generales, el espíritu, cuando proceso evolutivo más expresivo, tiene reacciones más moderadas y tolerante. A menudo sería alguien destinado a traer el pareja, restablecer la unión o incluso, en el futuro, servir como apoyo social o efectivo a los miembros de la familia. En este caso, lamentamos la pérdida de la oportunidad de ayuda a quienes ama, pero no se dejará envolver por el odio, el resentimiento o incluso desánimo, incluso si el acto del aborto lo hizo sufrir física y mentalmente. A menudo se mantendrá, incluso desencarnado tanto como sea posible su trabajo de inducción mentalidad positiva sobre la madre o los cónyuges, detalló Temis. «¿Cómo me gustaría ser así?», imaginó Aretusa emocionada. «¿Seré capaz de llegar a esta etapa?». «Es claro que sí. Un día todos alcanzaremos el estado de seres de luz», dijo Temis, leyendo sus pensamientos. «¿Y los que todavía están en los peldaños más bajos, por la escalera evolutiva? ¿Cómo reaccionan ante el aborto?», insistió Aretusa. «¿Existen tales seres en esta colonia?».
Sí, y no son pocos. En estos casos, las reacciones serán de forma más descontrolada, y sobre todo, más agresiva, como tuviste ocasión de presenciar hace unos momentos, recordó a Temis. Así es, ese Otto se veía realmente molesto. Por un momento incluso sentí miedo del odio que brillaba en los ojos. Sus ojos, confesó Grezuse. Solo puedo imaginar lo que él no podría hacer con los objetivos de su rebelión. Es, en efecto, una situación muy delicada. Espíritu destinados a un reencuentro con aquellos a quienes en el pasado fueron conectados por lazos discordantes, cuando se sienten rechazados, devolver en idéntica moneda la amarga hiel del resentimiento. Algunos toman represalias persiguiendo los cónyuges u otras personas involucradas en lograr el acto abortivo, otras permanecer unidos a la destinada a ser su madre, induciendo, consciente o inconscientemente, profundos trastornos ginecológicos. Todavía otros, por vampirización energía, están chupando el fluido vital de la madre, a veces hasta provocar la precipitada desencarnación de quien deben recibir como hijos. Véase, por ejemplo, ese nuevo grupo de desencarnados que está llegando al jardín Temis indicado mientras algunos de ellos se acercaban al lugar donde estaba, siempre seguida de cerca por una enfermera específico. Grezuse, horrorizada, pudo notar que no estaban exactamente niños. Tan aterrador como Otto, cuya apariencia había pasado desapercibido para él en medio de las emociones de su primer contacto con la colonia. Algunos eran mitad hombre, mitad niño, otros, cojos, tenían la mitad derecha de un que eran adultos y niños, otros eran hombres y mujeres con apariencia de bebés, mientras gentiles enfermeras embalados en extrañas carriolas bebés con cara de adultos. ¡Qué cosa tan horrible! Grezuse volvió a fallar contener las lágrimas. Temis la regañó con una mirada amable, sin decir nada. En un esfuerzo supremo por contenerse, Grezuse respiró hondo, profundo y trató de concentrarse en una oración, en busca de fuerza para restablecer su equilibrio. ¿Y por qué ocurren estas aberraciones? Obtuvo finalmente pregunta. Se pusieron así por el susto. No podemos olvidar eso. Antes de decidirse a reencarnar, estos seres mantuvieron una forma periespiritual, generalmente el de tu última existencia. Como nosotros, comprendió Grezuse. Exactamente. Durante el proceso de reencarnación, todos necesitamos desconectarnos de esta vieja manera para que podamos ir asumiendo, poco a poco, las características del nuevo cuerpo que animaremos. Para que esto suceda, el periespíritu debe sufrir un proceso de miniaturización, para adaptarse a las formas de un bebé, pero son mitad adultos, mitad niños. Chilló Aretusa, todavía angustiado. Esto significa que tenían problemas. ¿Durante la miniaturización? No exactamente. Y que en estos casos, en el momento violento del aborto, el espíritu pierde la noción de su identidad con el choque. Ya ni siquiera es el ser que se formaría, aunque ya había interiorizado algunas de sus características, ni la forma que recientemente había dejado de usar. El conflicto de identidad acaba generando las anomalías de forma periespiritual. ¿Pero durante el aborto el espíritu no recibe ninguna ayuda del plano espiritual? Se preguntó Aretusa. Y por supuesto que sí. Además, el espíritu del abortado, porque espíritus desinteresados de la Falange de María de Nazaret custodia estas clínicas para ayudar a los damnificados indefenso. En el momento en que el espíritu lucha por permanecer en el útero, los equipos de María hacen lo imposible. Para minimizar tu sufrimiento, se lamentó Temis. ¿Significa eso entonces que todos los espíritus menos evolucionados son tan deforme? Dedujo el interno. No todos, le informó Temis. Como dije, no hay regla general, sino una infinidad de situaciones particulares. Tenemos varios viveros donde los espíritus que permaneció con la apariencia de bebés ordinarios o incluso helechos, y también departamentos donde los espíritus que ya lograron modelar sus periespíritus en forma de niños o adultos sin ninguna aberración están preparados para nuevos intentos de reencarnación. ¿Todos tendrán que reencarnar, incluso los que ya lo han sido, rechazado más de una vez?, preguntó Aretusa. Principalmente estos. En general, todos aquí necesitan la experiencia de la reencarnación para reequilibrar perfección de vuestras energías. Solo a través de una nueva oportunidad de la existencia podrán borrar de sus mentes los traumas que quedaron grabados en su memoria espiritual, aclaró el anfitriona. Desde el jardín, después de mirar desde lejos por un poco más tiempo esas extrañas criaturas, los dos fueron a la callejón de las orquídeas, donde vivía Temis. Durante el periodo de pasantía,
Lezuse se quedaría con ella en la casa de amor perfecto. Médicos, enfermeros y trabajadores en servicio en la colonia habitó temporalmente esa calle de cabañas, cada uno bautizado con el nombre de la flor que predomina adornado. Era un lugar hermoso, parecía más una pintura. En alto relieve. Nadie puede imaginar el trabajo de espiritualidad en colonias como esta, suspiró Aretusa, mientras caminaban por aquel callejón florido, donde la acera de enfrente estaba ocupada por un muro enteramente cubierto de orquídeas. En toda mi vida como un encarnado, nunca supe de una clínica para una recuperación tan bien planificada y estructurada, por lo que meticulosamente cuidada, lo cual, sin embargo, no disminuye la responsabilidad de aquellos quienes llevan a cabo este crimen atroz, que es el aborto, observó. Temis. Sabes, no puedo entender lo que pasa en la cabeza de un médico que jura, ante todo, el día de su graduación, se esfuerza por salvar vidas y acaba dedicándose a exterminar fetos. Ventilado Grezuse. Creo que yo, cornudo espíritu, nunca ayudaría a una persona así, no tendría por lo menos lástima sí. Grezuse, mi hermana, nunca digas tal cosa, interrumpió Temis, prudentemente primero, porque, si pretendemos algún día llegar a ser verdaderamente buenos espíritus, no podemos juzgar a las personas. ¿Sabes lo que has hecho en tus vidas pasadas? O el Padre, sin embargo, nunca dejó de mostrar misericordia a nuestros errores y por eso debemos proceder con nuestro similar. Además, nuestro problema del aborto no te encuentras tan alejado de tu familia como podrías pensar. Con claro, no es casualidad que estés aquí, teniendo acceso a todo este conocimiento en el nivel evolutivo actual en el que se encuentra encontrar, como así, se detuvo asustada en la puerta de la cabaña. Pronto entenderás lo que estoy diciendo, aseguró Temis. Bandera de Brasil, ten por seguro que, tanto los encarnados como nosotros, desencarnados, siempre estamos situados en el lugar correcto y adecuado para nuestro desarrollo integral. ¿Lo haremos? Está por ahí, señaló con un gesto el interior de la casa Aretusa, quien siguió pensativa. Después de todo, ¿qué razones habría para que estuvieras allí en ese momento, lugar, además de su deseo personal de conocer el destino de abortado? Ella no pudo evitar preguntarse. El susto fue tan grande que Víctor saltó de la cama. Encontró al psicólogo sonriéndole. Era una mujer joven de unos 30 años, de pelo rubio, ojos largos y rizados, castaños y tiernos, la cara muy bonita. Realmente parecía un ángel observándolo. No puede entender mucho de lo que siento. Y casi una niña, pensó para sí mismo. Hola, Víctor. Lo saludó ella, cariñosa y amable. Yo soy Olivia, tu madre me llamó angustiada, diciendo que no tenías condiciones para llegar a mi oficina, y luego decidimos que sería mejor que viniera aquí a verte. Todavía asombrado y desconfiado, tragó saliva. Seco, sin saber qué decir. Tu madre me dijo que acababa de tener una crisis, continuó Olivia, cautelosa. ¿Cómo estás ahora? Con la mirada buscó desesperadamente la figura de la madre, quien lo animó con un asentimiento afirmativo, como decirle habla, hijo mío. Víctor, sin embargo, estaba tan asombrado que no se dio cuenta. Sabía qué responder. ¿Qué pasa si empezamos todo de nuevo en el frente? Esta chica, fue todo lo que pudo pensar. No se preocupe. No tendrás otra crisis, dijo el psicólogo, como si pudiera leer tus pensamientos. Si hay, estaré aquí para ayudarte. Sé cómo manejarlo. Bajó la cabeza avergonzado. Me sentí extremadamente humillado por estar ahí, en esa frágil posición, frente a alguien que era consciente de sus debilidades. Encima de esa mujer, que quizás tenía la edad suficiente para ser su hermana mayor. ¿Cuántos años tendría?, se preguntó, confundido por ella. Belleza. Quería meterme debajo de la cama, pero sabía que no podía hacerlo. Después de todo, ¿qué pensaría ella? ¿Su? Tal vez pensé que estaba loco. Al mismo tiempo, la expresión del psicólogo era tan dulce, tan tierna que lo hizo sentirse a gusto incluso sin conocerla. Era como si estuvieras escrito en sus ojos que él no le haría ningún daño. Me imagino que no debe ser fácil lo que eres pasando, continuó. Tengo muchos pacientes en tu misma situación y me dicen que el pánico es un tipo de miedo muy desagradable porque los deja completamente perdidos, desconcertado frente a los demás, y, sobre todo, perplejo frente a ellos mismos, hasta el punto de que no pueden entender por qué aparece ese miedo. ¿Y cómo te sientes?
Víctor asintió con la cabeza afirmativamente. ¿Será que ella, realmente entendiste algo sobre el tema? ¿Tendría muchos pacientes en su misma situación? Lo primero que quiero dejarte claro es que no estás loco y eso es lo que está pasando en tu vida también le sucede a innumerables otras personas en el mundo entera, agregó. Él la miró sorprendido. Nunca había escuchado eso. ¿Sería verdadero? Sí, hoy se estima que alrededor del 5% de población mundial sufre trastornos de pánico 20, confirmó la doctora Olivia. Creo, además, que un punto de partida del tratamiento es que la persona se informe, busque saber todo lo que se ha descubierto sobre el tema. ¿Te gusta de estudiar? Respondió Víctor, todavía tímido y suspicaz. Bueno, entonces, dijo ella, mirando alrededor de la habitación del niño. Bandera de Brasil, veo que tienes una computadora aquí. Si yo estuviera en tu lugar, lo primero que haría sería buscado en Internet. ¿Sueles investigar sobre Internet? Repitió el murmullo. Pues entonces hazlo. Encontrarás una cantidad de testimonios absurdos. Animó ella. ¿Ahora? Preguntó el chico, empezando a parecer interesado. No. Más tarde puedes hacer esto. Incluso será un ejercicio que le voy a pasar. Doña Zenira, ahora voy a aceptar ese vaso de agua que me ofreciste. Ella dijo, notando que Víctor estaba más confiado. Era la contraseña para que Zenira los dejara en paz. En el momento en que vio a su madre cruzar el umbral de la habitación y apoyado contra la puerta, Víctor hizo una mueca de sorpresa, pero Olivia, al notar su reacción, pronto lo tranquilizó. Si nos necesitamos, llamamos a tu madre, ¿de acuerdo? Ya sabes, una buena técnica para mantener nuestra ansiedad bajo control es ocupamos nuestra atención con otras cosas. Una búsqueda, una actividad, aunque sea la simple observación de su respiración. ¿Cómo así? Quiso saber. Cuando te des cuenta de que la crisis se avecina, arregla tu piensa en el ritmo con el que el aire entra y sale de tus pulmones. ¿Alguna vez has notado lo rápido que respiras cuando estás, me siento ansioso? Víctor pensó por un momento. Realmente, el primer síntoma que solía sentir cuando la cosa se acercaba era una dificultad muy grande para realizar los intercambios de aire, lo que poco a poco se convirtió en una especie de asfixia. Estaba tan absorto en sus reflexiones que ni siquiera se dio cuenta. Importancia cuando la madre apareció para entregar el vaso de agua a Olivia y se fue poco después. Cuando sentimos ansiedad, el ritmo respiratorio adquiere características, continuó Olivia, después de un largo sorbo de agua, esto se llama hiperventilación. Tipo específico de respiración, corta y rápida, que también hace parte del cuadro sintomatológico del síndrome de pánico. En general, esta forma de respirar es de esperar en situaciones que implican un esfuerzo físico intenso o cuando el individuo está bajo fuerte tensión. Produce procesos biológicos específicos, inofensivos en sí mismos, pero bastante incómodos y perturbadores, como hormigueo, mareos, espasmos musculares, visión barajado etc. Dejó el vaso sobre el escritorio. Víctor tiró de la silla para sentarse frente a él. ¿Todo esto es causado por la respiración? Él estaba sorprendido. Sí. Cuando aumentas mucho el número de inspiraciones y expiraciones, más aire acaba entrando en los pulmones, y por lo tanto más oxígeno. Pero también hay una mayor eliminación de dióxido de carbono, que provoca vasoconstricción en ciertas partes del cuerpo, aclaró. 20, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué significa esto en la práctica?, preguntó Víctor. Como el CO2 es ácido, reducir su cantidad en la sangre aumenta el pH, la alcalinidad, de la sangre, lo que hace que todas esas reacciones de las que acabamos de hablar. Pero siempre es posible interferir con el ritmo respiratorio antes de que la situación alcance ese punto. ¿Cómo?, preguntó Víctor, cada vez más curioso. El secreto es cambiar el tipo de respiración, ¿quieres verlo? Está por ahí, puso su mano sobre su pecho para poder sentir su respiración. Intimidado, Víctor se puso un poco ansioso y comenzó a respirar más rápido. ¿Estás viendo solo? Toda tu respiración parece estar concentrada aquí en el pecho. Preste atención. Se concentró por unos momentos, sintiendo como si su corazón latía dentro de la mano del psicólogo. A esto se le llama respiración torácica, que consiste básicamente en el movimiento vientre adentro,
pecho afuera. Cuando está muy acelerado, se convierte en hiperventilación. Ahora trata de relajarte y llenar bien tus caderas, expande tu abdomen en el momento en que inhalas. Ella la tocó vientre para indicar la ubicación. Entonces vacíelo con calma, contrayendo el vientre a medida que expulsas el aire de dentro de ti. Víctor obedeció, tenso al principio, pero poco a poco se fue relajando. Dejándote llevar por el movimiento del aire, por el calor de la mano de Olivia que aún descansaba sobre su abdomen. El miércoles la respiración ya se sentía mucho más relajada. ¿Ves lo fácil que es? Esta es la respiración diafragmática, que ocurre naturalmente en situaciones tranquilas. En general, suelo aconsejar a mis pacientes que hagan uso de un estímulo visual después de las primeras respiraciones para ayudar en el proceso. No entendí, explicó Víctor, sin dejar de respirar. Olivia miró rápidamente alrededor de la habitación hasta que encontró el despertador que marcaba el final de un estante lleno de libros. Así, por ejemplo, dijo tomándolo en sus manos y volviendo a sentarme frente a Víctor. ¿Un despertador? Él estaba sorprendido. Un reloj al azar, explicó. Mientras normaliza su respirando, trata de fijar tus ojos en el segundero, enfoca toda tu atención en tu movimiento. Pero, tartamudeó Víctor, siguiendo el puntero, ¿a la hora de crisis funciona? Lo hace, afirmó con determinación. ¿Sabes por qué? El cerebro apenas puede pensar en dos cosas a la vez tiempo. Y si está ocupado ajustando el movimiento de manos a su ritmo respiratorio, ya no será tan preocupado por su miedo, disminuyendo o incluso anulando el poder y la intensidad de las sensaciones que despierta en ti. Solo piensa en los tiempos de tu respiración. Reloj: cuántos segundos tarda en inhalar, cuántos segundos tarda el aire queda atrapado en los pulmones, cuántos segundos tarda en expulsarlo por completo, cuántos segundos puedes quedarte con el pulmón vacío antes de partir para una nueva inspiración. Pocos. Trate de distribuir cada uno de estos pasos respiraciones en tiempos iguales. Observe cuántos segundos necesidad de esto. A Víctor le gustó esa explicación. Miró una vez más al reloj despertador que Olivia había puesto en sus manos y sintió anímate a preguntar, pero, al fin y al cabo, ¿de dónde viene tanto miedo? Primero que nada, necesitas entender ese pánico. No es más que la manifestación de un estado de extrema ansiedad, el estado más agudo que la ansiedad patológica puede golpear en general. Surge de un contexto de vida estresante, que nos lleva a superar nuestros propios límites. ¿Entonces es una enfermedad? Arriesgó Víctor, queriendo ver si iba a dar la misma explicación que le había dado el psiquiatra. Lo es y no lo es, ya que aún no hay confirmación para las hipótesis científicas que intentan dar cuenta de sus orígenes. ¿Y qué hipótesis serían esas? Continuó poniéndola a prueba. Bueno, ahora se cree que el síndrome de pánico es causado por un posible defecto en el sistema de neurotransmisores del cuerpo, que son aquellas sustancias encargadas de comunicación de impulsos nerviosos que establecen conexiones entre celdas. ¿Estás hablando de sinapsis? Quería mostrar eso también. ¿Entendió el tema? Exactamente. Esas sustancias de las que hablo, como la serotonina y la noradrenalina, hacen posibles las sinapsis. En el caso de síndrome de pánico, es como si la mente de la persona hiciera una mala lectura de la información registrada por el organismo, activar una alarma de acción contra un peligro que aparentemente no existe. Pero todo esto son solo hipótesis. Se desconocen las verdaderas causas del trastorno de pánico. Víctor se quedó pensativo unos instantes, antes de preguntar, en otras palabras, ¿tú también crees que el cerebro de las personas con este síndrome tienen un defecto de operación? Esta es solo una de las hipótesis, corrigió Olivia, sin dejar para registrar que él también había usado la palabra y que, por lo tanto, había escuchado esa explicación antes. ¿Y cuáles serían los demás? Quería saber el chico. Hay hipótesis, también aún no confirmadas, de una disfunción del sistema endocrino, responsable del funcionamiento de las glándulas, o incluso una disfunción cardíaca asociada con aparición de prolapso de la válvula mitral. Yo en particular, sin embargo, creo en otra hipótesis. Ella lo provocó. ¿Cuál? Preguntó con curiosidad. Prefiero hablar más de eso en mi oficina. ¿Tú aceptarías? ¿Cuándo? La curiosidad de Víctor parecía haber atravesado sus resistencias. Después de todo, ella realmente parecía entender mucho sobre el tema. Olivia sacó un cuaderno grande de su bolso y lo revisó.
Algún tiempo ojeándolo, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, creando algo de suspenso. Bien, dijo ella al fin. Tengo un tiempo libre en la semana. ¿Qué sigue? ¿Y el miércoles al mediodía te va bien? Víctor parecía renovado tras aquella breve conversación. ¿Qué quería entender todas las posibles causas de su problema? Examínelos uno por uno hasta que encuentre una explicación. No le importaba hacer tantos experimentos como necesario, siempre que el propósito sea proporcionar medios para su propia mente para salir victorioso de ese desafío. Y decididamente Olivia parecía la persona adecuada para guiarlo a través del combate. Su lado racional le dijo que, el lado emocional parecía hechizado por esa personalidad firme, discreta y a la vez tan femenino. Sería interesante, incluso, que investigaras mucho sobre el tema en Internet y lleva tus dudas a discutirlo juntos en la oficina, sugirió. Voy a estar allí, aseguró, sin pestañear. Esto es lo que vamos a ver, repitió, casi de inmediato, una voz dentro de tus pensamientos. Si Víctor pudiera ver a los horribles seres invisibles que en ese momento, tal vez había tenido otra crisis. Sí, esto es lo que veremos. Repitió otra voz, aún más amenazante. Eso es un absurdo. Gritó la doctora Faustino, tirando la revista que acabas de leer. Era un hombre de más de 60 años, de pelo oscuro. Pelo gris y anteojos de montura invisible, completamente vestido con blanco. Solo se vestía así, incluso los días en que no contestaba el teléfono. En la oficina, ubicada en una clínica en las afueras de Río. Estaba médico ginecólogo y la moda de la ropa blanca era solo una de las manifestaciones de su obsesión por la limpieza. Lavó manos tanto a lo largo del día que había tenido cuidado de enviar instalar un lavabo en cada habitación del lujoso apartamento de ático donde vivía con su mujer e hijos, en un antiguo edificio en el barrio de Laranjeiras. Y solo leo revistas y periódicos con guantes de goma desechables, como los que usaba ahora. Quizás tal psicosis, que parecía aumentar día a día, derivó el hecho de que no solo trabaja como ginecólogo, como creía la familia. Las nuevas píldoras ofrecen opciones más seguras y eficaces para las mujeres, evitan los embarazos no deseados, rezaba el titular de la portada de la revista estirada hasta el suelo, que hablaba de la nueva generación de medicinas inventadas en Francia, que comenzaban a popularizarse en Brasil bajo el sugerente título de anticonceptivos de emergencia. Conocido como la píldora al día siguiente, dijo el fármaco, que puede adquirirse sin receta médico en cualquier farmacia por un precio que ronda los 15 real, como explicó la revista, necesita ser ingerido hasta 72 horas después de la relación sexual para hacer efecto. Anticonceptivo de emergencia, evita la fijación del embrión en el útero, pero no debe usarse con frecuencia porque contiene alta dosis de hormonas y no protege contra la enfermedad de transmisión sexual. Aún así, ha sido ampliamente utilizado por los adolescentes como un método de uso regular. Era justo lo que faltaba, exclamó el doctor, mientras paseaba nerviosamente de un lado a otro de su oficina. Por el gobierno no puede permitir tal cosa. ¿Hay algún problema, Faustino?, preguntó la mujer, abriendo suavemente la puerta de la oficina para ver lo que estaba sucediendo. Era una mujer rubia con un cuerpo atractivo, moldeado por numerosas cirugías plásticas, y mantenidas arduamente en base a dietas y mucha gimnasia. Parecía que tenía poco más de 30 años. Edad, aunque la cédula de identidad revelaba que cumpliría 45 en las próximas semanas. Llevaba un traje clásico en el tono naranja de moda, tacones muy altos y transparente, en forma de aguja, y muchas joyas. Tan pronto como ella abrió la puerta, un fuerte olor a perfume francés invadió la habitación. Ambiente. ¿No te dije que no me gusta que vengas a mi oficina sin golpear, Jacqueline?, se quejó el doctor mirándola fijamente. Pero, cariño, te escuché gritar y pensé que podrías estar Por favor, déjame en paz, interrumpió, sentándose en el escritorio y ajustando sus gafas en su nariz con su punta del dedo índice derecho. Siempre hice esto cuando estaba nervioso y quería volver a entrar. Está correcto. Solo quería que supieras que voy a ir al centro comercial. Ella le dio un beso en la frente, marcándolo con lápiz labial. No sé a qué hora volveré. ¿Y los niños, dónde están?, preguntó, reemplazando nuevos guantes, preparándose para revisar algunos papeles y recibos. Vino salió con Vinicius y yo me voy a ir con Clarina Paloma, aquí abajo.
No olvides pensar en lo que yo preguntó. ¿Y qué fue de nuevo? Trató de recordar. Ah, Faustino, simuló un puchero. El horno artesanal para la pizza que tanto quería instalar en la terraza. Está bien, lo pensaré, respondió él, volviendo a fijar su mirada en el paquete de cheques posfechados frente a él. Así que piensa con cuidado. Faltan menos de 15 días mi cumpleaños. Besos. Dijo afectada cerrando la puerta luego enseguida. Faustino sacó un trozo de algodón y una botellita del cajón, que contenía alcohol, y con enojo limpió la mancha de lápiz labial en la parte superior de la cabeza, frotando el algodón contra la frente. Manía que Jacqueline él tenía que besarlo así. Tantos años diciendo lo mismo cosas y ella nunca aprendió. Peor era ese enfado que ella tuve que pensar que podría tener todo lo que encontré en las revistas. Como una moda entre las mujeres de la alta sociedad. Es cierto que hasta entonces habían disfrutado de una buena situación. Pero si insistieran en seguir viviendo lujosamente como millonarios, pronto podrían meterse en problemas. Ahora quieres instalar un horno en la terraza como el de una pizzería exclusiva, solo porque leíste en el periódico que es chic. Horno de pizzería en la terraza. ¿Dónde lo has visto? Pronto ella querrás instalar una piscina en medio de la sala de estar, ¿o es solo en lo que me estoy perdiendo? Murmuró, mientras revisaba cuidadosamente el paquete de cheques posfechados. Pero nunca se le pasó por la cabeza de negar una solicitud de Jacqueline. Faustino estaba loco por ella, su belleza, su forma de actuar. Recibir gente y hasta por sus florituras. Tenido orgulloso de estar casado con una mujer como Jacqueline, de poder hacer alarde de ella como tu esposa en cócteles y reuniones. Ella era la exacerbación de su lado más fútil y materialista, prueba viviente de que era un ganador. Simplemente no me gustó cuando un bromista insinuó que ella era lo suficientemente mayor para ser su hija. Faustino era 21 años mayor que Jacqueline. Llevaban 24 casados. Físicamente hablando, ella no parecía haber cambiado en absoluto. Desde el día que se conocieron. Faustino la amaba desde ese primer momento. En ese momento, trabajaba como enfermero en un hospital pública y era hija de un médico, el doctor Braganca, obstetra de renombre que, sin embargo, debido a su terquedad en solo vivir preocupado por los pobres, nunca podría hacerse rico como tus compañeros de clase. Incluso tenía una oficina privada en Meyer, la misma que reformaría Faustino, años después fundar su propia clínica ginecológica, pero, como dijo Jacqueline, fue tan tonta que terminó ayudando a la mayoría de sus pacientes de forma gratuita, como si su consultorio fuera un mero ampliación del hospital estatal. Y con eso, mientras el doctor Braganca vivió, la familia nunca pudo moverse de los suburbios de Meyer, que Jacqueline odiaba tanto hasta hoy. Este lugar para mí no existe. Tiraron una bomba y él estalló todo el barrio, se desahogaba la mujer de Faustino, en tus momentos de rabia. Hijo único y descendiente de una familia de antiguos nobles. Por parte de madre, Jacqueline siempre fue criada llena de mimos y reglas de etiqueta, sin embargo, nunca estuvo satisfecho con el hecho de que madre renunció a su pomposo y largo apellido para simplemente adoptar el nombre del padre. Aunque amaba al doctor Braganca y reconoció en su corazón todo el sacrificio que ésta emprendió para poder ofrecerle una educación dentro de estándares más estrictos, no podía entender la falta de ambición de su padre, y sobre todo, porque su madre, doña Carolina, había sometido a un estilo de vida tan diferente al que fue criada. Quizá Jacqueline carecía de comprensión de la grandeza del verdadero amor que unió a sus padres, ambos ya fallecidos, ya que, siempre movido por valores materialistas, nunca tuvo la oportunidad de experimentar tal sentimiento. Ni ella ni el marido, sin embargo, eran conscientes de su propia ignorancia en términos afectivos. Al contrario, incluso se creían felices dentro del marco de apariencias que habían construido para sí mismos a lo largo de esos 24 años de convivencia. Sin embargo, fue gracias a la excesiva generosidad del doctor Braganca que Faustino había despertado a la posibilidad de convertirse en doctor. El tipo opcional era el único en el hospital que siempre agradeció su precisión como enfermero. Faustino fue dedicado, cuidadoso, nunca faltó una vena durante una aplicación de suero, una inyección o una simple recogida de sangre. Hasta que un día lo llamaron a una conversación en la residencia del doctor Braganca, ya viudo: hijo mío, ¿por qué no intentas un curso de educación superior en enfermería o incluso medicina? Siento que eres bueno por la cosa. Dijo el doctor, después de colmarlo de elogios.
Los ojos de Faustino brillaron cuando lo escuchó. Fue vanidoso, le gustaba que se exaltaran sus cualidades. Junto a la medicina siempre había sido su principal objetivo. En tu infancia pobre, miró la mansión del médico más conocido en pequeño pueblo donde vivía, en el interior del estado de Río, y soñé con el día en que viviría en una casa aún más grande que aquel. Es verdad que tenía muchas ganas de trabajar como médico, realmente sentía que tenía ese don dentro de él. Pero incluso a partir de ese momento, se sintió atraído sobre todo por el estatus que podría obtener a través de la medicina. Acabó, sin embargo, optando para un curso técnico de enfermería, dada la necesidad de incorporarse al mercado laboral lo antes posible. Pero, doctor, ya tengo 36 años, hasta que pueda forma, después de cumplir el periodo obligatorio de residencia, ya tendría más de 40. ¿Quién va a querer contratar a un médico? ¿Esta edad? Argumentó, derrotado, después de unos momentos de reflexión. Muchacho, trata de ver las cosas por el lado positivo. Tú ya trabaja en un hospital, ya tiene mucha experiencia con pacientes. Me interesaría contratar a un profesional como usted. De paso, si elige especializarse en obstetricia y ginecología, ya tiene trabajo garantizado como mi asistente, prometió el doctor. Estaba claro que el médico, que hasta entonces solo había adivinado portador del cáncer que en pocos años consumiría su último resistencia, quería hacer de Faustino su sucesor. La hipótesis fascinado mucho a la enfermera que, sin embargo, no lo vio con la misma óptica que un buen médico. Doctor Braganza quería a alguien que pudiera reemplazarlo en su misión con el pobre. Faustino, sin embargo, vio la oportunidad por encima de todo. Una forma de ascensión material. En una fracción de segundo, imaginó el prestigio del doctor Braganca, atendiendo a todas las mujeres ricas que la electiva por lo general no tenía tiempo incluir en su agenda, recibiendo de ellos el valor justo de un consulta. No te preocupes por los libros y el equipo, agregó Braganca, creyendo que su silencio era el resultado de preocupaciones de este orden. Trabajaremos juntos, puedo darle casi todo lo que necesitará. Y lo que falta, deja conmigo. Quiero ser tu padrino en esta batalla. Es decir, si tú así que deseo, yo, Faustino, conmovido, no encontraba palabras para expresar su satisfacción. Apenas podía creer que todo esto estaba pasando realmente. Solo necesitas estudiar, muchacho. Pon tu cara en la verdad, quema tu cerebro para pasar el concurso. El doctor sonrió, dándole ligeras palmaditas en la cara, en un gesto de afecto paternal. El doctor Braganca apenas había terminado de hablar cuando entró Jacqueline. En la sala, en plena exuberancia de sus 15 años. Ya era mujer adulta, sin muecas infantiles. Faustino se puso tan fascinado al verla que perdió incluso la noción del tema importante que se estaba discutiendo, dejó caer la maleta que había estado cargando en el suelo. Siempre lleva consigo. Era como si toda mi vida hubiera sido esperando ese encuentro. Ella, sin embargo, salió de la habitación como tan pronto como entró, ni siquiera notó a la enfermera que lo mató. Cuidadosamente recogí del suelo un viejo dispositivo de pressing que se había caído de su maleta. Solo quería algo de dinero para pagar el refrigerio que planeaba tener con sus amigos después de la escuela. ¿Rompiste tu dispositivo?, preguntó solícito el doctor, así que la hija se fue. ¿También piensa en estudiar medicina? El chico no pudo contraete. ¿Jacqueline? Se rió el doctor Braganza. Ya perdí esperanzas de intentar convencerla. Están aterrorizados por la sangre y las alergias. A los pacientes se rió y Faustino trató de fingir estar relajado, acompañándolo. Con una risa forzada, al mismo tiempo que cerraba vuelve a colocar el dispositivo en el estuche. No pude parar, piensa en Jacqueline. Tomó esa visión como una señal de que debería aceptar la oferta del médico. Por cierto, no solo aceptó su sugerencia y comenzó a visitar su residencia. Casi todos los días para estudiar química y biología con el doctor Braganca, en preparación para el concurso. A menudo salía exhausto del trabajo, pero recuperé mi fuerza solo pensando que vería a Jacqueline, aunque solo fuera para despreciarlo una vez más. Durante mucho tiempo, ella lo trató con frialdad e indiferencia. Pero no por eso se abstuvo de provocarlo. No infrecuentemente, cruzó la habitación en camisones ondeantes, con el pretexto de ir traer agua de la cocina.
Faustino estaba tan molesto que necesitaba echarse agua en la cara para volver a concentrarse. Libros. Y cuanto más fingía despreciarlo, más lo deseaba él. Tenía que estudiar, pero quería aprobar ese examen. Con tanto compromiso de Faustino, no era de extrañar que al doctor Braganca ni se le pasó por la cabeza que la enfermera tenía una esposa y una hija pequeña. Cada vez más enamorado de la belleza de Jacqueline, siempre tomaba el sumo cuidado con las palabras, evitaba la conversación cada vez que el sujeto se coló en su vida personal, comportándose como todo el tiempo como un adolescente avergonzado de su familia. De hecho, ni siquiera le había dicho a su esposa sobre sus planes futuros. Cada vez más seca y lejana, justificó sus horarios llegar tan tarde en la noche diciendo que estaba trabajando más para darle a su hija una vida mejor. Contradictoriamente, así ciego, tan obsesionado estaba con su pasión por Jacqueline que apenas logró tener ojos más para la niña, a quien aún pocos meses atrás le atribuyó su mayor razón de vivir. Tu ambición, el exceso, había sofocado toda la alegría que una vez reinó en ese hogar, haciendo que las pocas horas que pasaba al lado de la esposa e hija. La niña lloraba todo el tiempo, tratando de expresar la falta que sentía por su padre. La mujer siempre lo acribillaba con preguntas irrazonables y desagradables, cobrándole por sus prolongadas ausencias. Agotados por la agitada rutina de estudio y trabajo que había impuesto, la enfermera aspirante a doctora solo podía irritarse con esa situación estresante. Llegó al punto en que ni siquiera podía soportar escuchar la voz de su esposa. Es curioso que, hasta el día en que el doctor Braganca lo llamó por esa conversación, Faustino convivió bien con su esposa y su hija. No es que vivieran una vida de publicidad de detergente en polvo, donde la gente sonríe todo el tiempo para realzar la blancura de ropa. Luchó por asegurar un estándar de vida mínimamente compatible con sus necesidades, luchó de vez en cuando, como cualquier otra sal, pero siempre sí. Acertaron. Por encima de todas las dificultades financieras, reinaba un agradable compañerismo entre los esposos, quienes conversaban siempre sobre sus problemas y buscó alternativas a ofrecer un futuro digno a la hija. Sin embargo, el encuentro con aspiraciones ya olvidadas, sacadas a la luz por los elogios del médico Braganza, terminó por sacudir las estructuras más íntimas de Faustino, convirtiéndolo en un doble de sí mismo. En cierto modo, era como si la enfermera siempre hubiera esperado por este desdoblamiento de su personalidad. Estaba en menos intrigante el hecho de que tiene en su registro de nacimiento un nombre diferente al que figura en el certificado de nacimiento hija, y más aún el hecho de que él hizo un punto de ser llamado en el hospital precisamente con este nombre. En casa, la enfermera estaba solo José. Toda esta confusión surgió cuando, con motivo de su nacimiento, el padre, de quien aparentemente había heredado sus delirios de grandeza, decidió registrarlo a su nombre, como dicta la tradición machista, haciendo, sin embargo, una pequeña suma. En lugar de José da Silva Filho. Yo no quería al hijo si su nombre fuera José Faustino da Silva Filho. No ayudaron argumentos del humilde empleado del notario local, que explicó varias veces que, para recibir el apellido hijo, el niño tendría que tener exactamente el mismo nombre que el padre, sin ningún añadido. Orgulloso, el padre de Joseph organizó una lechón para regalar al tipo en la oficina de registro y así logró dar a su hijo el nombre que soñaba para sí misma. Una confusión similar se repetiría más tarde, cuando el nacimiento de la hija de José Faustino, cuando el entonces secretario de la notaría notó la diferencia entre los nombres y, reacio a los sobornos, afirmó que no podía perpetuar ese error en el certificado del niño, eligiendo designarlo con el nombre correcto. Así fue como existen en la sociedad simultáneamente como José Faustino da Silva Filho y José da Silva Filho. Tal duplicidad duró hasta el día en que, cansado de ser presionado por su mujer, cada día más desconfiado de sus salidas nocturnas, hacía las maletas y salía de casa, yendo a permanecer en una pensión cerca de la residencia del médico Braganca, por haber sido desalojado de su vivienda antigua. Con su intensa convivencia, no pasó mucho tiempo para él y Jacqueline se identificaron como almas gemelas. O la relación entre los dos se solidificó con el descubrimiento de enfermedad de la doctora Braganca, cuando ella, debilitada, encontró en Faustino todo el apoyo que necesitaba. Pocos meses después la muerte del médico, con solo un semestre para ir antes Faustino terminó la universidad, los dos se casaron.